Y amigos, estamos aquí en Niquetán por FM Millennium recibiendo una prestigiosa visita de alguien muy querido, no solo personalmente, sino por todos los amantes de la cultura de la India en el ámbito de la lengua española, y es el doctor Oscar Pujol, a quien estamos entrevistando desde la India. Buenas noches, Oscar, bienvenido a Niquetán. Buenas noches, Gustavo. Una alegría tenerte aquí junto a nosotros, esta primera vez aquí en nuestra nueva estación. Y queríamos un poco contar, ya lo hemos anunciado en su momento, pero contar y hacerte algunas consultas de este hito realmente que está transcurriendo en la lengua española, porque la publicación por parte de Editorial Cairós de tu versión directa del sánscrito al castellano de nada más y nada menos que Bhagavad Gita es realmente un evento que hay que destacar. Y querría consultarte porque quienes seguimos tu obra y tu actuación en el ámbito de la cultura sánscrita, realmente no hubiéramos imaginado que ibas a traducir la Gita. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esta traducción, Oscar? Pues sinceramente yo tampoco me hubiese imaginado que iba a traducir la Gita, porque es un libro que nunca pensé en traducir realmente, porque es un libro para mí muy cercano, ¿no? Y entonces hay muchas traducciones y buenas, no digo pero y por lo tanto pensé que no valía la pena añadir una más. Pero esas cosas, esto fue un fruto del COVID, de esas semanas, meses que pasamos encerrados en casa y una vocecita interior me dijo, tienes que traducir la Gita. Sin ningún otro argumento que lo tenía que hacer y que podía aportar algo mi traducción, ¿no? Y entonces fue cuando de repente pensé, ¿por qué no? Inmediatamente cuando empecé a traducirla, pensé en mi amigo Agustín Paniker, y como ya tenía publicada allí la traducción de los Yoga Sutras, que ha tenido además muy buena difusión por parte de la editorial, pensé, me apetece repetir con Cairós, y se lo dije a Agustín. Él me dijo que estaría encantado, pues y a partir de aquí pues empezamos a trabajar, empecé a trabajar y me llevó al final pues un par de años, ¿no? Tranquilamente, sin prisas, sin pausas, meditando cada verso y disfrutando de la traducción. Pero quizás para mí una de las cosas que también sucedió es que empecé a traducirla en prosa. Ah, eso te Y quería cuando estaba, preguntar, por qué el verso, ¿no? Bueno, es curioso, ¿eh? Pero empecé a traducirla en prosa y cuando estaba a la mitad, un poco menos de la mitad, entonces justamente estaba leyendo la Divina Comedia en español, en castellano, y estaba leyendo la versión de la colección Austral, que es en prosa, una gran traducción muy buena, pero al mismo tiempo me bajé una traducción en verso libre español de la Divina Comedia, y ahí sí que me di cuenta que había una gran distancia. O sea, la traducción en prosa era muy buena, se entendía perfectamente, era muy inteligible, era la Divina Comedia, pero la traducción en poesía era totalmente diferente y te comunicaba era otro libro, ¿no? Y entonces entonces sí que empecé a pensar, digo, caramba, si la Divina Comedia gana tanto en una traducción verso libre castellano, ¿por qué no hacer lo mismo con la Gita? Y lo empecé a probar y me di cuenta de que realmente era mucho mejor a muchos niveles. También la forma poética te permite más libertad en la sintaxis que la prosa, que es más discursiva, y se ajusta mejor al original. Y dije, ¿por qué no? Evidentemente no es poesía rimada y no son versos contados, ¿no? Es una versificación libre, pero sí que te permite, yo pienso, respetar mejor el original y tener más libertad. Fue un gran esfuerzo porque tuve que rehacer buena parte de la Claro. traducción, pero luego al final pensé que sí que valía la pena hacer eso, ¿no? Valía la pena. Pienso que transmitía mejor el texto original que una prosa corrida que es demasiado prosaica, valga la redundancia, ¿no? Y la Gita es Sí, poética. claro, cuando uno la comienza a leer, este verso libre que has elegido ya lo introduce a uno en ese ámbito y en esa musicalidad que tiene este texto
a partir de esta noción que los indios tienen, que importa no solo que las cosas sean verdaderas, sino que sean bellas también, ¿no? Para ser comprendidas, ¿no? Y la Y Gita tiene de todo, tiene partes poéticas, pero tiene partes filosóficas que no son poéticas, ¿no? Pero ujú. combina varios registros. Tú mencionas en el prólogo, que de paso, bueno, no, nuestros oyentes no tienen posibilidad de ver, tú mencionas en el prólogo 10 razones por las cuales el Bhagavad Gita es tan importante y incluso en estos días, al menos aquí en el mundo americano y occidental, ha resultado muy impactante esta inclusión que el director de cine ha hecho en la obra de Oppenheimer, ¿no? Supongo que te han llegado los ecos también hasta allí, ¿no? De esta obra, más allá de lo que esa reacción está generando dentro del ámbito típicamente hindú, pero la repercusión de una obra como esta en nuestro mundo que parece en algunas instancias tan distante cultural y temporalmente del mundo de la Bhagavad Gita, ¿no? Bueno, yo las 10 razones sobre la importancia de la Gita, una cosa que me fascina de la Gita es su enorme popularidad, ¿no? Y entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué es tan popular al final este libro? ¿Por qué ha tenido tal fortuna, ¿no? Y todos los escritores sabemos que cuesta mucho hacer un libro afortunado como es la Gita, ¿no? Y entonces eso me llevó a una reflexión de por qué era así. Porque su popularidad empieza en la India, que la prueba son los comentaristas sánscritos, pero luego rebasa la India y se extiende por el mundo entero. No deja de ser sorprendente que llegue su mensaje a occidentales que no tienen el contexto social y religioso hindú, ¿no? Pero sí, lo hace, ¿no? Y entonces empecé a pensar por qué esto es así, ¿no? Y intenté pues encontrar algunas razones, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchas, es un diálogo. Los dos personajes son fascinantes, Arjuna y Krishna, ¿no? Luego son arquetipos, son simbólicos, uno se puede relacionar fácilmente, ¿no? Es un libro además escrito en un sánscrito transparente, sencillo. Esta es otra de las cosas que me preocupaba, porque a veces cuando leía traducciones al español o al inglés o a otras lenguas, me parecía que se complicaba mucho la expresión, ¿no? Cuando el sánscrito de la Gita es un sánscrito fácil, como lo es todo el sánscrito del Mahabharata, no es un sánscrito complicado. Entonces pensé, este es un libro fácil, es un libro que se puede leer realmente bien, y me preocupó mucho intentar transmitir esta facilidad del idioma. O sea, si el sánscrito es fácil, ¿por qué el castellano ha de ser difícil? Esa era mi gran interrogante, ¿no? Y que si el castellano es difícil, entonces que no está bien traducido, porque el sánscrito no es difícil, el sánscrito original. Y eso pues me llevó a intentar pues ser fiel al original y conseguir un castellano lo más transparente posible, lo más comunicativo posible, sin renunciar a la fidelidad del texto. Bueno, eso es un signo muy propio de toda tu labor, ¿no, Oscar? La fidelidad, por un lado, a las fuentes y al rigor científico en el que te has formado, pero a la vez presentar obras que no son para un público simplemente académico o selecto o preparado, sino que lo haces accesible a todo el mundo, ¿no? Y creo que es una riqueza importantísima. Sí, a mí me preocupa, ¿ves? Es un libro, yo me pongo la obligación de no incluir notas. Yo soy un académico y nuestro vicio es llenar los libros de notas, de acotaciones. Los académicos al final escribimos para otros académicos, porque ¿qué? ¿No? Entonces eso es algo que yo quiero evitar porque pienso que aquí hay, y por eso me autoimpongo no poner notas, no poner bibliografía, no entrar en disquisiciones filológicas excesivas que pueden distraer del mensaje. Hay otros foros para eso y no incluirlo. Y mi obsesión por la fidelidad es tal que, como tú sabes, Gustavo, he incluido también, igual que en los Yoga Sutras, una glosa. Porque yo quiero, mi gran preocupación es que el hispanohablante, aunque no sepa sánscrito, pueda, por lo menos, acercarse a la lengua a través de estas ediciones y en un momento dado rescatar el significado de una palabra, ¿no?
y ver, por ejemplo, cómo yo he traducido, puedo poner un ejemplo, en un lugar, en el capítulo 2 hay una frase que dice, el yoga es la felicidad en la acción, ¿no? Entonces, si tú quieres ir a ver cuál es la palabra felicidad, la puedes ir a buscar en la glosa que hay al final, ¿no? Y ahí encontrarás la palabra original sánscrita y, bueno, pues a partir de ahí tú podrás juzgar si, oye, igual Oscar no ha traducido bien o a mí me parece que para mí esta palabra tiene otro, o lo que sea, ¿no? Pero siempre poder que el lector recupere la palabra original sánscrita. Yo creo que eso es muy importante porque eso da una autonomía al lector y le da una fuerza, ¿no? Y los ecos de esas visiones de tu manera de traducir, porque Kausyalam tradicionalmente traducido como simplemente como habilidad o como eficacia, al decir felicidad, al decir bienestar, muestra un rasgo aparte, es una frase casi central en toda la Gita, lo que Sí, significa karma y yoga y su gran aporte a esta nueva presentación que hace del camino del pensemos yoga. que esta versión del yoga es la felicidad en la acción, ¿no? O la acción, es la interpretación de Shankaracharya. La interpretación del yoga es la eficiencia en la acción, que es la más común, la encontrarás en la mayoría de las traducciones, tanto en inglés como en castellano, como en francés. Esa traducción de el yoga es la eficiencia en la acción, es de Ramanuja, la versión es posterior, pero yo encuentro que la de Shankara es mucho mejor, porque como digo en la introducción, tú puedes ser muy eficiente y ser un asesino, ser una persona pegada, o sea, no es suficiente. La eficiencia en la acción no es suficiente para determinar la calidad del yoga, porque eso lo hace una persona sin ser un yogi, como vemos cada día, ¿no? Lo hace un ejecutivo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Y en cambio Shankara explica muy bien que la felicidad en la acción es que esa acción no se convierte en una atadura, que actúas de una manera en que la acción no se convierte en una cadena que te ata a los resultados buenos y malos, sino al contrario, se convierte en un instrumento y por eso es felicidad. Porque la acción deja de atraparte, de encadenarte y te libera, ¿no? Y ahí está el sentido, yo pienso, mucho más interesante que el de simple eficiencia. Estamos hablando, amigos, con el doctor Oscar Pujol, doctor en sánscrito de la Universidad de Benares, entre tantas otras destrezas y formaciones que tiene en relación a la cultura de la India. Y Oscar, este texto además transcurre en un lugar diferente físicamente al que transcurre en el resto de los textos de la India y esto aporta quizás a esa popularidad y a ese rasgo distintivo, ¿no? Que la enseñanza de la Gita tiene de decir, bueno, estamos aquí en el medio del mundo para enseñar que aún en el quizás en la época de los lugares más mundanos que podían ser concebidos como es un campo de batalla, hay una posibilidad de realizarse y de alcanzar una libertad que parecía en la tradición más clásica de la India que no se podía encontrar. Sí, sí. Bueno, yo ya digo que la Gita realmente representa una síntesis importantísima, ¿no? Y ese debate entre renunciar al mundo o estar en el mundo se soluciona en la Gita. Y te muestra ese camino de estar en el mundo y al mismo tiempo liberarte del mundo, que es el camino también salvando las diferencias, ¿no? Que seguían los estoicos. Pensemos en que los estoicos, Marco Aurelio, era uno de los personajes más poderosos de la época. Era emperador de Roma, como lo era Krishna en esa época también, que también era un rey, como lo era Arjuna, eran todos grandes monarcas. Y la India era increíblemente próspera en esa época, lo sabemos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de santones o de monjes que viven fuera del mundo, sino estamos hablando, realmente sería, podemos imaginar que Biden fuese un filósofo. ¿Cómo nos gustaría que los grandes mandatarios del mundo tuviesen ese nivel que han mostrado muchos emperadores de la antigüedad, como Ashoka, como Marco Aurelio, como el mismo Krishna, como el mismo Arjuna, ¿no? Que eran realmente hombres de poder y al mismo tiempo sabios, ¿no? Que utilizaban, que no separaban realmente la función pública
de la filosofía y del bienestar, ¿no? Y eso es muy Bueno, tú importante. mismo investigaste, hablando de la influencia del Bhagavad Gita y los hombres de poder, el rol que tiene en la gestación de la Revolución Mexicana, ¿no? Otro gran ejemplo de lo que es un karma yogi, ¿no? Persona, ¿no? Madero, que inicia la Revolución Mexicana y al mismo tiempo está escribiendo un comentario a la Gita mientras es presidente de la República Mexicana, ¿no? Y luego asesinado. Realmente es extraordinario, porque rompe con los esquemas también, ¿no? De que por un lado está el mundo contemplativo, que no tiene nada que ver con el mundo activo, ¿no? Y que eso es Eh, muy importante en el mundo, en el materialismo actual, que parece que, que, que- que desprovee de significado a la espiritualidad como algo etéreo, algo, ¿sabes? Poco práctico. Y en cambio no, tenemos grandes ejemplos de que espiritualidad y buen gobierno van de la mano, ¿no? Seguimos aquí en FM Millennium en Niquetán, Indiana, Argentina. En este caso estamos escuchando al doctor Oscar Pujol, a quien hemos entrevistado en Nueva Delhi, India, a raíz de la edición en español por parte de la editorial Kairos de su traducción del sánscrito al castellano directamente del Bhagavad Gita, dada justamente su especialización en el conocimiento del idioma sánscrito. Recordaba que Carlos González Vallés en uno de sus prólogos cita que le preguntaron, este jesuita que vivió tantas décadas en la Sí, sí, India, En en Gujarat. Gujarat, de tu Sí, sí, tierra un gran. también, y cuando le preguntan qué le había dejado la India, él cuenta que cuando llegó a la India sabía quién era Dios, podía responder claramente, y después de varias décadas de estar en ella, su noción de y su gama de respuestas a esa pregunta se acercaba más a ese loto de mil pétalos. Y contame un poco qué nuevo Dios, entre comillas, digamos así, presenta la Gita que le da un poder tan transformador en la cultura y en la historia de la India hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, la Gita presenta un Dios em, que yo creo que luego será el gran modelo del hinduismo posterior. Y estoy pensando ahora en gente como Tulsidas, y ahora verás por qué lo digo esto. Porque la Gita presenta un Dios que es al mismo tiempo sin atributos y con atributos. Pero esto es muy importante. En la tradición anterior hay esa tendencia a pensar que el Dios sin atributos es en cierta manera superior al Dios con atributos. Esto lo tenemos en el Vedanta. Una cosa es el Brahman sin ningún tipo de limitación y lo otro es Ishvara, que ya está condicionado por Maya, está condicionado ya por un tipo. Pero entonces esto parece insuficiente y en un momento dado tienes un Dios que es al mismo tiempo el Brahman absoluto y un personaje de carne y hueso. Claro, eso es fantástico, porque de repente lo más abstracto y lo más concreto se unen. Y eso es un... Tulsidas dice exactamente lo mismo, Nirgun Sagun, no hay ninguna diferencia, no hay que pensar que el Dios sin atributos por abstracto es más elevado que el Dios con atributos, ¿no? Y entonces esto realmente es una gran revolución, porque ahora al Brahman sin atributos no le puedes hablar directamente, mientras que al Dios personal sí. El Dios personal es tu amigo, ¿no? A mí hay un pasaje que me encanta de la Gita, y lo he dicho, que es cuando Arjuna descubre que Krishna es Dios. Y eso me fascina porque la escena literariamente es magnífica, ¿no? Porque y imagínate, ¿no? Que tu mejor amigo de infancia, cuando ya tienes 40, 50 años, un día te dice que no, no, pero es que soy el Dios y te lo muestra, ¿no? Y te revela ahí el universo entero dentro de su cuerpo, ¿no? Claro, Arjuna se queda boquiabierto y dice, caramba, si alguna vez te ofendí cuando jugábamos de niño, ¿no? Te manché, te pegué, pues perdóname, porque yo no sabía que mi amigo de la infancia era Dios en persona. Me parece genial esta escena de la Gita, ¿no? En que Maravilloso. tu amigo íntimo se convierte, de repente te revela. Y es un mensaje también, que en el fondo te dice, que eso también lo dice la Gita, que tu amigo más íntimo, que eres tú mismo, también es Dios. Y no lo Wow. sabes, ¿no?
Ese es el mensaje que en el fondo transmite, ¿no? Que tu mejor amigo que está dentro de ti es Dios y tú lo ignoras, ¿no? Y Oscar, ¿cuánto le debe también la India a su espíritu de convivencia interreligiosa, a la aparición de la Bhagavad Gita y las afirmaciones rotundas que al respecto hace, o bastante rotundas que al respecto hace Krishna en él? Bueno, a ver, yo creo que una cosa está clara. El, el- el ambiente religioso de la India, ¿no? O sea, la atmósfera, ¿no? O sea, el etos religioso del subcontinente indio no tiene nada que ver con el etos religioso de las religiones abrámicas. Esto lo han dicho mucha gente. Esto para entenderlo un poco. Esto lo dijo Raymond Paniker. Se dice constantemente, lo podemos decir de una forma simple, el hinduismo no es un sistema de creencias, es un sistema de vida. Esto Raymond Paniker lo decía con de una forma mucho más elegante. Más, sí, más El hinduismo, académica y difícil de el entender. Sí. hinduismo no es una ortodoxia, sino una ortopraxis. Y esto es muy importante, porque aquí parece ser que no es tanto lo que piensas como lo que haces, lo más importante, cómo te comportas. Es, incluso los ateos tienen una conducta religiosa a veces y pueden seguir, ¿no? Esto es muy curioso. En cambio, el sistema abrámico de religión, y no comparo, no digo que ninguno sea mejor o peor que el otro, ¿eh? Cada uno está en su lugar, da mucha importancia a la ortodoxia. Y ahí lo vemos constantemente en que una simple idea se convierte en causa belli. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la religión en Europa. Pensemos en las guerras de religión que hubo en el norte de Europa, tan sangrientas y tan largas, entre el protestantismo y el catolicismo, ¿no? Entonces, que el simple hecho de una creencia pueda suscitar reacciones tan violentas, tan apasionadas, esto aquí cuesta mucho de entender. ¿Sabes? Cuesta de entender porque en cierta manera desde las Upanishads, y el jainismo lo refuerza, el budismo lo refuerza, sabemos que lo que llamamos verdad solo puede ser realmente plenamente comprendida con una mirada que no es de este mundo. Y que mientras estemos en este mundo, esas verdades siempre tendrán un punto de, no digo de relatividad, pero sí alguna carencia. Nunca vemos perfectamente, nunca tenemos la visión plena. Y esa visión parcial que convertimos en visión absoluta y llamamos verdad, se convierte en algo realmente peligroso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir básicamente es que la religión en Occidente ha funcionado como un sistema de creencias. Tú tenías que creer. Y en cambio, en el subcontinente indio ha funcionado más como una técnica para liberarte del sufrimiento mundano. Y técnica aquí significa siempre yoga. Y volvemos a lo de siempre. Lo que digo, la Gita no es un libro de teología, no es un libro de ética, no es un libro, aunque hay ética y teología, no es un libro de metafísica, sino que es un libro de yoga. Lo que más ha obsesionado a los... hay una filosofía muy abstracta en la India, también, que puede discutir, pero como la vía religiosa en la India se ha entendido como eso, como una vía, una técnica para realmente superar el dolor del mundo. Y ahí la creencia no es tan importante. El jainista tendrá esa vía siendo ateo, el budista también tendrá esa vía siendo ateo y el hindú tendrá esa vía creyendo en Dios. Hay escuelas hindúes que también son. Entonces, no es tanto lo que crees, porque eso es variable y nunca tienes la descripción completa si solo tienes la mirada de este mundo, como el prepararte psicológicamente, el prepararte incluso físicamente con el yoga para realmente refinar tus pasiones y conseguir un conocimiento más elevado, ¿no? Y esa verdad que tanto todo el mundo habla de la verdad. Y da mucho, es curioso, ¿no? Porque uno dice, no, la verdad es esto, el otro dice, la verdad es lo contrario. Lo único que refleja es que en este mundo de dualidad la verdad absoluta nunca puede ser completamente entendida.
y solo desde una mirada no dual, desde una mirada, entonces podremos advertir una verdad que no es impositiva, una verdad que no es un arma con la cual golpeamos a nuestro enemigo, sino al contrario, es una verdad sanadora, es una verdad que vincula a la gente y que no separa a la gente. Cuando estamos separados por la verdad, es que no es la verdad del todo. La verdad de verdad, y perdón la redundancia, no separa a la gente, sino que la une. Y entonces yo pienso que eso, te digo, es muy importante para entender las diferentes formas de religiosidad en la India y en Oriente Medio, ¿eh? Y cuando pensamos, a mí siempre me fascina pensar que todas las grandes religiones del mundo básicamente surgen en dos zonas geográficas. Mira que el mundo es grande, ¿eh? Porque tenemos el judaísmo, el islam y el cristianismo. Fantásticas, poderosísimas religiones. Y luego tenemos el hinduismo, el budismo y bueno, y muchas otras, el jainismo, el sikhismo. Y la India ha dado la religión de toda Asia, del Japón, de Vietnam, de la China, etc. Entonces es curioso, nunca he podido responder a la pregunta de por qué es en el desierto de Arabia o en la península arábiga, porque Israel está en esa península, y en la cuenca ganguética, básicamente, donde se produce ese pensamiento, ¿no? Tan importante, ¿no? Esa génesis de religiones en esos dos lugares geográficos del mundo. Como pueden escuchar, amigos y amigas de Niquetán, nos podríamos quedar horas compartiendo con el doctor Pujol y su sabiduría, que acaba de hacer entonces una gran contribución con este texto que subyace esa idea de concordia y fraternidad de la que hablas, Oscar, y que esperamos que pronto esté circulando aquí en las librerías de Buenos Aires, la Bhagavad Gita, traducción del sánscrito, introducción y glosa de Oscar Pujol, editado por Editorial Kairos, y en nombre de todos los amantes de la cultura de la India, agradecemos una vez más tus grandes aportes para nosotros los que hablamos el español, porque se suma a todos los trabajos anteriores sin desde ya olvidar esa contribución que quedará para la historia de nuestra lengua y la relación con la cultura sánscrita, que es justamente tu diccionario y al que agradecemos casi diariamente cada vez que necesitamos recurrir a él. Así que muchas gracias, Oscar, por compartir tus reflexiones en torno a tu nueva publicación. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar en Niquetán, que es también mi casa, como dice la palabra, ¿no? Así muchas es. Gracias, muchas gracias. Fue, amigos, el doctor Oscar Pujol desde Nueva Delhi, India.